Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Está con nosotros el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a quien le agradecemos que haya sacado el tiempo para conversar. Y Ferdinand quería hacer una pregunta. Sí, varias preguntas. Gobernador, mucho se debate el término de crisis humanitaria. ¿Quién se inventó el término de crisis humanitaria? ¿Fue usted o fue el Tesoro en vista? ¿Quién fue el primero que lo utilizó? No, yo no recuerdo. Pero la realidad es la siguiente. Cuando tú tienes que por demandas de nuestros acreedores, por ejemplo, nosotros no podemos pagarle al contratista que limpie el pozo séptico de una escuela pública y está desbordándose, pues quizás en nuestra cotidianidad no hay una crisis, pero en la cotidianidad de esas personas eso es una crisis humanitaria. O que el niño no tuvo, que además de tener overflow en el pozo séptico de la escuela, el transportista escolar no estaba. O que además ese niño, de no tener transportista y de que el pozo séptico de su escuela estaba overflowing, su terapista de educación especial no se le pudo pagar. Ese tipo de cosas. Pero ¿dónde está pasando eso, gobernador? Eso debe ser en pequeño en una que otra escuela de Puerto Rico. Pero una crisis humanitaria es, o sea, tú no tienes que tener a toda la sociedad en crisis. Pero gran parte sí, o la mayoría. Tú no tienes que, ni siquiera, porque para esa persona uno tiene en el gobierno. El otro día, Farid Zakaria, que es un comentador muy famoso, estaba comentando por qué los CEOs no son buenos gobernantes. Porque el CEO para que todo el país lo entienda, es el ejecutivo principal de una empresa. Porque busca los números y que los números cuadren y punto. Al gobernar uno tiene que ponerle corazón. La complejidad hay que atenderla calculando y con corazón. Para esa comunidad, para esa escuela, ya hay una crisis. Entonces, identificar cuando está comenzando y evitar que llegue a ser generalizada, ese es nuestro trabajo. Claro. Y entiendo el planteamiento, ¿no? Pero que hay que ser sensible ante todas estas cosas que está ocurriendo. Pero fue correcto utilizar el término para el país, definir el país. Tenemos una crisis humanitaria. ¿No nos hizo más daño que bien el trámite? No, mira, el explicar la crisis en Puerto Rico no nos hizo más daño que bien. Es que, ya usted ve las cancelaciones de la... Sí, pero las cancelaciones han sido exclusivamente por SICA, no por... Pero se unen las dos cosas. Y como quiera, gracias a Dios lo hemos ido atendiendo y el turismo sigue sobre lo normal. El éxito del turismo sigue. No dejamos de atender eso, ¿verdad? Pero sigue, gracias a Dios. Sí, en términos de que yo sentí esa tentación de no decirlo así. ¿Y qué pasó? Casa Blanca se lo pidió. Que es la verdad. Que es la verdad, la crisis humanitaria existe. Es la verdad, que nosotros no la vivimos aquí en San Juan de Puerto Rico, en el centro de la ciudad, es verdad, pero yo no puedo ir a esa escuela y ver cuáles son las condiciones de esa escuela y venir acá y volver a mi mundo de murallas y entonces no reconocer que hay gente pero viviendo gobernador, una crisis esos son humanitaria. Problemas crónicos que no se han logrado resolver por aparentemente ningún gobierno. Y adjudicarlo a este instante... Pero es que no poderle pagar al contratista que limpia los pozos sépticos es un hecho cierto que se debe a este instante. No pasaba antes. Siempre hemos estado atrasados en los pagos. Sí, pero digo, ha habido momentos donde hemos estado así atrasados por irresponsabilidades, no por falta de cash flow. ¿No cree que el Ejecutivo, o sea, el Tesoro y Obama o la administración Obama han cargado demasiado el término para meter una presión al Congreso y nos ha rebotado en contra de nosotros? Pero es que, ¿de qué forma? Pues el turismo, el SICA lo afectó y los hoteleros lo dicen, el SICA sí. Ese tema no ha tenido una repercusión en el turismo. ¿En qué otro elemento? Ayer yo anunciaba la ampliación de una fábrica en Yauco, hoy la llegada de una nueva empresa a Ceiba, Rubber Roach, 1,000 empleos entre las dos, un poquito más de 1,000 empleos entre las dos. O sea que las empresas privadas siguen contestando, las ventas están aumentando, las ventas al detalle. Pero para terminar la línea y pasar al tema tuyo, no es que lo discutimos aquí. Y algunas personas entienden que esto es una estrategia desarrollada por Casa Blanca para apoyarlo a usted en el esfuerzo de lograr los objetivos. Es Casa Blanca quien se inventa el asunto de la crisis humanitaria y nosotros nos montamos en ella. Baco entiende que fue así, que es el secretario y usted lo desautorizó. Entiendo que no fue una expresión correcta, pero déjame unir esto a una crítica que yo he aceptado. Ajá, ¿cuál es? A mí se me criticó, y yo creo que tenían razón, que al principio fui demasiado optimista en mi discurso. ¿Sobre este tema? No, sobre la realidad del país. Okay. Sobre la realidad del país.
Entonces, la verdad es que estamos en ese umbral, y lo he dicho así, estamos ya entrando al umbral de una crisis humanitaria, así que yo lo he explicado. Y se están sintiendo los primeros efectos. Pero esos dos Puerto Ricos, obviamente nosotros estamos aquí en el canal y el entorno no es un entorno de un país en crisis humanitaria, pero nos tiramos algunos bolsillos, como mencionabas tú, Alex, hace un minuto, y lo empezamos a ver, y yo no puedo ocultarlo. Gobernador. O sea, no sería correcto. Y era lo que hacían gobernadores antes y lo que se me criticó a mí al principio. Discutía con un amigo, antes de pasar a lo del presupuesto, sobre la deuda de Puerto Rico, aproximadamente es $21,000 la deuda per cápita, por cada habitante, ¿verdad? Si ponemos los 72 billones dividido entre 3.5. Es 69,000 ahora mismo. Pero, y tomando esa misma ecuación, por ejemplo, un Estados Unidos es $60,000, un Japón son $100,000 la deuda por habitante, per cápita. Sin embargo, son países que, Alemania, creo que son como 30,000 aproximadamente, son países que se están desarrollando económicamente. ¿El problema de Puerto Rico es la deuda o es el manejo de la administración y el mal manejo del desarrollo económico? Extraordinaria pregunta. La deuda es parte del problema, no es el único. ¿Por qué? Los países que tú mencionas tienen ese nivel de deuda, pero tienen un crecimiento económico sostenido a través del tiempo, ¿verdad? Puerto Rico, a raíz de la pérdida de las 936, dejó de tener un crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Y es un hecho que ya todos los economistas lo reconocen. Esto empezó con la eliminación de las 936. Bien. El problema de la deuda es que impide al gobierno invertir en levantar la economía, emprenderla. Entonces, la deuda es el impedimento para que lo otro suceda. Si la deuda no es impedimento para que lo otro suceda, el país crece económicamente. El principal coraje que a mí me da con la Junta de Control Fiscal es que si tú ves la incapacidad de los Estados Unidos para controlar su deuda y la incapacidad de los Estados Unidos para hacer un presupuesto balanceado, tú te das cuenta que ellos necesitan una Junta de Control Fiscal más que nosotros. Entonces ellos hablan de nosotros como si nosotros no tuviéramos demasiada deuda cuando ellos tienen más deuda per cápita que nosotros, y que nosotros no hemos sido, la legislatura me está amenazando de no aprobar el presupuesto, cuando ellos no le han aprobado un presupuesto al presidente. Pero, gobernador, ellos se mandan. Nosotros, desde el 2006 al 2016, duplicamos la deuda. Algo pasó en ese periodo y no tuvimos injerencia en cambiar los numeritos. Tuvimos injerencia. Siguieron girando porque se siguió Fue una irresponsabilidad de los gobiernos. Entonces no hubiese tenido ningún problema con lo que tenían, con las herramientas que tenían, sin 936, sin nada. Había que levantar la economía en vez de utilizar ¿Cómo levantarla sin herramientas? En vez de utilizar los préstamos para financiar déficits, utilizaban los préstamos para inyectarle a la economía. El problema fue que utilizaron los préstamos para financiar déficits. Bueno, ¿qué pasa si no se aprueba nada? ¿Qué pasa si no aprueba nada? Aníbal Acevedo Ávila decía aquí que básicamente, bueno, pues nosotros tendremos la capacidad y tenemos la herramienta para buscar soluciones a esto. Ok, pero vamos a dar un ejemplo. El otro día ustedes reportaron, no sé si lo discutieron aquí, pero salió en los medios, que en un caso que no está relacionado a esto, directamente quiero decir al pleito, pero es a la deuda de los 330, un juez federal amenazó con embargar las cuentas del gobierno, ¿verdad? Sí. Para poner esto en perspectiva, porque yo creo que el gobernador quizás no tenía ese dato a la mano. Si un juez federal en el Southern District of New York, un juez federal norteamericano en Manhattan, en el Southern District of New York, emitió una orden de embargo contra las cuentas de Puerto Rico. Y esas cuentas incluyen la nómina. ¿Qué pasa? Puede hacerlo, incluir la Lo nómina. puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, de repente quedamos a merced de un juez federal. Esa crisis, hay quienes quieren que suceda. ¿Para qué? Para provocar cambios ulteriores. Es decir, ese embargo puede es venir decir, su agenda es otra. No estoy hablando del gobernador Acevedo Vilá. Estoy diciendo, hay gente con otras agendas. Pero agendas de estatus. Me refiero a agendas de estatus. Okay. David Bernier dijo hoy que quiere un Puerto Rico no territorial ni colonial. Batia dice que Lela no tiene amigos ninguno. ni futuro. Lela no tiene amigos. ¿Tú sabes dónde le faltan amigos a Lela? En la Junta de Gobierno del Partido Popular. Allí tiene bien poquito. Bueno, pero
los que mandan son allá, no la Junta de Gobierno del Partido Popular. No, porque no estoy de acuerdo con eso, pero, ¿Sí? pero en la Junta de Gobierno del Partido Popular faltan amigos de Lela. Bueno, pero si no se convoca y no se trae el tema del estatus. Pero no tiene amigos el ELA. O sea, esa En no ha este- sido la realidad de mi gobierno. Pero No lo han movido. al planteamiento de Batia de que ya no le quedan o no hay amigos, o sea, nadie Nadie no conoce a defiende una a sola Lela. persona que esté a favor de nuestra relación pero hoy. si parte del liderato del Partido Popular lo dejó defender. O sea, Pero ¿qué será lo que o sea, captaron? buscar amigos de Lela en Washington cuando los propios En Puerto Rico no los hay. cuando los propios líderes del Partido Popular le han dado la espalda al diario Luis Muñoz Marín. Gobernador, ¿no será que ellos entienden un mensaje que usted a lo mejor no lo ha logrado entender? Porque ellos son líderes principales del partido. Son Batia, Pero- Bernier, es Aníbal Acevedo Vilá. Estamos hablando de líderes, ya no son gente de intermedio ni de base. No, pero es que yo estoy de acuerdo con esa presunción, Yolanda. Lo que pasa es que para mí la independencia no es alternativa. Por ejemplo, para mí, la independencia no es alternativa. ¿No nos están conduciendo hacia eso? Yo creo en el desarrollo del Estado Libre Asociado. Todavía. Pero Yo creo en el desarrollo autonómico de la... Ahora, pero vamos a traer eso a la crisis, porque lo que pasa es que hay una demagogia tan brutal. A Argentina le sirvió de algo ser república para no tener la crisis. Y a Grecia le sirvió de algo ser soberano para no tener la crisis. Y a Irlanda le sirvió de algo. Y a España le sirvió de algo. Esas son repúblicas soberanas con todos los poderes. No con parte, con todos. y ciudades en la estadidad. Y ciudades en la estadidad. Y Illinois está, el estado de Illinois, está en la misma circunstancia que nosotros. ¿Y qué dicen los congresistas? ¿Por qué hay congresistas que se oponen a esto? Para que Illinois, y así están los anuncios de televisión en CNN, para que Illinois, el estado de Illinois, no pueda reclamar lo mismo. Que es que a Nueva York en los 70 le sirvió de algo la estadidad. O a Detroit en Michigan le sirvió de algo la estadidad. Gobernador, O sea, Entonces, esto reducir- no tiene nada que ver con el ELA. Ese es el planteamiento suyo. Lo que digo es que no se puede reducir al tema del estatus. Por supuesto que hay repúblicas o hay estados o hay autonomías que tienen recursos que el otro no tiene. Por ejemplo, el Estado Libre Asociado tiene recursos que no tienen los estados, pero los estados tienen recursos que no tiene el Estado Libre Asociado, igual con las repúblicas. Pero reducirlo al tema del estatus es tan irresponsable. Ah, claro, es simple, llega al electorado, la gente lo entiende rapidito. Los Estados Unidos uno viaja, va a Disney y piensa que todo está bien. Y que pueden estar buscando Hay populares que llegan al Congreso y más que ayudar a Elena, lo que hacen es desayudar o destruir en ese propio cabildeo allí. Hay unos que lo hacen bien y unos que no lo hacen bien. ¿Pero a mi qué juicio. pueden estar buscando ellos? Adelantar sus causas, ¿Qué Yolanda. causa? No, como decía Serrano Hayes, uno no puede ser tan ingenuo para no creerse lo que nadie más creería. Hay unos cuyo causa es exclusivamente el estatus. En cambio, nosotros, los que tenemos un ideario muñozista, entendemos que incluso el estatus tiene que estar sometido al bienestar de la Un gente. Estado Gobernador, libre soberano tiene usted cabida. dijo, Hay quien lo piensa de esa forma. Bueno, eso yo, dice creo, Aníbal. yo creo en el desarrollo autónomo de Estado Libre Asociado. Eso dice el gobernador Acevedo Vilá, incluso lo decía yo creo que al final de su cuatrenio, pero no cuando era candidato. gobernador, usted dijo en el Alex. 2013, hemos salvado las finanzas. Sí. ¿Quién o quiénes han sido los responsables del punto de haberlas salvado, llevarnos al impago? Muchas cosas. Mira, en aquel momento había cosas, por supuesto. ¿O fue algo que se dijo para las gradas? No, por supuesto, Alex, cuando uno toma decisiones como esa, uno tiene que continuar en el camino. Tú no puedes llegar a un punto, al punto positivo, y de repente empezar a hacerlo todo mal otra vez. ¿Ves? Te voy a dar un ejemplo. No estaríamos aquí si esto se hubiese trabajado de manera distinta. ¿La legislatura no la ayudó? A finales del 2014, yo presenté lo del impuesto a los derivados del petróleo. Y decía, tenemos que aprobarlo pronto, no podemos mezclarlo con el presupuesto. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo para que el país lo entienda. El gobierno anterior, para influenciar las elecciones, en vez de hacer lo que tenía que hacer en carretera, lo que yo hice con el árbitro del combustible, le sacó 2.200 millones de dólares al banco gubernamental y se los dio a carretera para financiar el déficit. ¿Ve? Esos 2.000 millones, si se metían en la economía, hacían que la economía creciera. Pero lo que hicieron fue financiar déficits. ¿Ve? Cuando yo llego, digo, vamos a sacar ese dinero del banco, esa deuda del banco, se le da el líquido al banco. No es deuda nueva. Simplemente tú coges 2.000 millones para saldar esos 2.000 millones. ¿Verdad? Y en vez de debérselos al banco del gobierno, se los debes a un banco afuera. Eso le hubiese dado liquidez al banco gubernamental. En vez de tener 300 millones, hoy tendría 2.300 millones. No estaríamos donde estamos.
¿Qué pasó? En vez de aprobarse rápido, se aprobó en febrero o marzo del año siguiente. Ya estábamos metidos en el presupuesto, no teníamos acceso al mercado. Ahí tú tienes un ejemplo de algo que nos hizo retroceder. Brevemente, gobernador, la secretaria... Y yo asumo la La responsabilidad. secretaria de Salud dijo que en situaciones como esta, Lo escuché. si no nos toman o no nos sueltan, ella entiende que hayan existido lolitas, Lebrón. Yo con quien tuve una muy buena relación de amistad, independientemente después de lo que algunos políticos dijeron. Pero no comparte esa opinión Con de la Lolita secretaria. Lebrón, y a quien respeté mucho, sobre todo ya obviamente cuando la conocí en sus años ya de vejez, su director espiritual era muy amigo mío. Tiempo premia, secretaria de Salud. La violencia armada nunca es opción. La secretaria dijo, Bueno, entendía la frustración. Una No, pregunta pero para para mí, la violencia armada nunca es opción. Y doña Anita tiene como anestesióloga que atender a personas víctimas, en el centro médico, víctimas de violencia armada. Y yo espero que nunca tenga que atender una por una circunstancia política. Si le hago una invitación para la semana que viene, para hablar de las piedras en el camino que ha tenido usted. Usted dijo aquí que no quisiera que el próximo gobernador, y sobre todo, usted dice que va a ganar David Bernier, que el próximo gobernador David Bernier no tenga los mismos problemas que usted tuvo. Vamos a hacer un trato. Vamos. Con dígame. gusto. Digo, vamos a ver el calendario, no me acuerdo todo lo que tengo la semana que viene. Ajá. Pero también hablamos un poquito del presupuesto, que No, me invitaron va- para eso. va- yo me comprometo a preguntarle el presupuesto. Me invitaron Van a para el enmendar, presupuesto. van a Pero Claro, dentro es natural que lo enmienden. Sí, pero Drásticamente. espérate, Yolanda, espérate. Sí. Estoy hablando del tema de las primarias. Sí, yo sé. Yo quiero saber si usted se va a atrever a respaldar gente públicamente o va a pedir el voto en contra de alguna gente Pues que mira, ha sido amigos y enemigos. Vamos a trabajarlo. Usted es gobernador, fue presidente del partido y candidato. Vamos a Quiero saber si trabajarlo. usted va a ayudar en ese proceso. Eso y el presupuesto. Y el Viene, compromiso ¿no viene? es que el primer tema va a ser el presupuesto. Claro que sí. ok, una de las secciones del presupuesto y la otra la Claro. primaria. Exacto. Como la Junta y la ¿Acepta la reestructuración. invitación? Con gusto, tengo que ver qué hay en agenda muy en la bien, semana que viene. buscamos. Posiblemente haya un viaje a Washington también, por eso es que... No me raje tan temprano. No, Vamos a no, hacer pero es esto. que tengo que... Oye, que en el primer tema que me trajeron, pues, un segundo nada más para enviarle un abrazo y pronta recuperación a Aníbal José Torres, que ha estado un poquito afectadito de salud. Está bien, va a salir para adelante pronto. Ok. Le envío un abrazo. Voy a votar por Aníbal José, igual que he dicho que voy a votar por Jesús Manuel y por Jorge Colbert. Ahí Ya, tienen ya, otro. ya tiene tres. Ahí tienen otro por el cual, sin duda alguna, todos los populares tienen que salir Eso, a votar. tengo que preguntarle Jesús por Manuel Batia, tengo que Ortiz, preguntarle Jorge por- Colbert, Manuel Natal. Aníbal José Torres, son personas que, esos que yo he mencionado, son personas que sin duda alguna han estado ahí para el Partido Popular siempre y son populares. Sería muy interesante que pudiéramos hablar de eso la semana que viene. Ojalá y pueda venir. Con muchísimo gusto. Bueno, gobernador, Esperamos. siempre es un privilegio, le agradezco el tiempo y Para mí. perdone la Para mí es presión un de la privilegio. pregunta, pero es importante. Y que hablaremos se del cumpla. presupuesto alguna vez. Seguro. No, la semana que más viene, si cercano Dios quiere. todavía. Bueno, vamos a una pausa, venimos rápido. Feliz Mercado, Charlie Rodríguez. No se nos vaya.